entre los años 740 y el 681 aproximadamente, antes de Cristo, surge esta historia. Mucho antes de que las palabras de Isaías fueran leídas en sinagogas o citadas en sermones, hubo un joven, un hombre común, que caminaba por las calles de Jerusalén sin imaginar que Dios lo elegiría para ser la voz de su pueblo en tiempos oscuros. Isaías, cuyo nombre significa «El Señor es salvación», no solo fue un profeta, sino también un testigo silencioso de la caída de reyes, de la amenaza asiria y de visiones que estremecerían a cualquiera. Isaías era hijo de Amós, un personaje misterioso de quien la Biblia no nos dice mucho, pero muchos estudiosos creen que Amós pudo haber sido hermano del rey Amasías, lo que haría a Isaías primo del rey Usías. Es decir, Isaías no era un desconocido entre los nobles. Tenía acceso al palacio, y sin embargo Dios lo llama, no desde la comodidad de un salón real, sino desde una visión en el templo. En el año en que murió el rey Usías, Isaías entra al templo y lo imposible ocurre. Ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Su manto llenaba el templo, y serafines, criaturas celestiales con 6 alas, clamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cae al suelo, consciente de su pecado, temiendo por su vida. Pero un serafín vuela hacia él con un carbón encendido y toca sus labios, purificándolo. Ese momento no solo marca el inicio de su ministerio, sino que revela algo fascinante. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Isaías ni siquiera escuchó primero su tarea. Solo oyó una pregunta: ¿a quién enviaré? Y sin saber todos los detalles, Isaías dijo: «Heme aquí, envíame a mí». Una respuesta sencilla que cambiaría la historia de Judá para siempre. La misión de Isaías no fue popular. Desde el primer momento, Dios le advierte: «Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan». ¿Qué clase de encargo es ese? ¿Un profeta enviado para hablar pero sabiendo que no lo escucharán? Aquí se esconde un dato curioso y profundo. Isaías sería como un espejo para Israel, mostrando su terquedad, su religiosidad vacía y su rechazo a la verdad. Pero Isaías no se rinde. Profetiza durante los reinados de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y lo que vivió con cada uno merece una película aparte. Durante el reinado de Acaz, Isaías se encuentra con uno de los momentos más tensos de su vida. Jerusalén está amenazada por una coalición enemiga. El pueblo tiembla como los árboles del bosque ante el viento. Dios le dice a Isaías: «Ve al rey y dile que no tema». Y aquí viene un detalle sorprendente. Dios le dice que lleve a su hijo. ¿Por qué? Porque el nombre del niño es un mensaje profético. Se llamaba Sear Yasub, que significa un remanente volverá. Incluso los nombres de los hijos de Isaías eran parte del mensaje de Dios. Su familia entera era parte del sermón. Más adelante, Isaías profetiza el nacimiento de un niño milagroso. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Muchos siglos después, este versículo sería entendido como una profecía del Mesías, pero en su tiempo también tenía una aplicación inmediata. Dios estaba con ellos, aún en medio de la amenaza asiria. Un dato aún más curioso: Isaías caminó desnudo y descalzo durante 3 años como señal contra Egipto y Cus. Sí, un hombre de la realeza, un profeta respetado, sin ropa, durante años, obedeciendo una orden de Dios. A veces, seguir a Dios te pone en situaciones que otros no entenderán. Y sin embargo, Isaías obedeció, sin preguntar, sin resistirse. Porque cuando Dios habla, la obediencia vale más que la reputación. Isaías no solo fue un mensajero de advertencias, también fue portador de esperanza. En medio del caos político y la amenaza extranjera, pronunció algunas de las palabras más bellas que existen en toda la Biblia. Fue el primero en hablar con tanta claridad de un Mesías venidero, un rey diferente, no uno que conquistaría por la espada, sino por su justicia. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién podría imaginar que siglos después, estas palabras se cumplirían en un carpintero de Nazaret? Isaías también fue un experto en describir el carácter de Dios. En una época donde el pueblo seguía rituales vacíos y sacrificios automáticos, él declaró con firmeza: «Este pueblo me honra con sus labios,
pero su corazón está lejos de mí. Dios no buscaba incienso, sino justicia, no rituales, sino compasión. Isaías gritó en las calles y en el templo que el verdadero ayuno era soltar las cadenas de injusticia, compartir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo, y no esconderse del hermano necesitado. Pero también hay algo poco mencionado: Isaías fue poeta. Sus escritos están llenos de paralelismos, simbolismos, y un uso del lenguaje tan refinado que muchos eruditos creen que sus palabras rivalizan con los grandes autores de la literatura universal. Su libro no solo es profecía, es poesía divina. Y entre sus versos se encuentra una figura misteriosa, el siervo sufriente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías habló de un hombre que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Un hombre inocente, que cargaría con la culpa de todos. En su época pocos entendieron, pero Isaías estaba viendo a través del tiempo. Narraba el sacrificio del Hijo de Dios, siglos antes de que ocurriera. En una de las historias más intensas de su vida, Isaías se encuentra con el rey Ezequías, un gobernante temeroso de Dios pero envuelto en momentos de extrema presión. Los asirios, liderados por Sennacherib, cercan Jerusalén y envían emisarios con burlas contra Dios y amenazas de destrucción. Ezequías, en lugar de rendirse, lleva la carta de amenaza al templo, la despliega ante Dios y ora. Isaías responde con un mensaje que pocos esperaban. Así dice el Señor, no temas, Él no entrará en esta ciudad. Y aquella noche, según Segunda de Reyes 9:35, un ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios, una intervención divina que cambió el rumbo de la historia. Lo impresionante es que Isaías no solo profetizó la salvación, sino que también había preparado al rey espiritualmente para depender de Dios, no de alianzas humanas. Otro hecho sorprendente ocurre cuando Ezequías enferma de muerte, pero el rey ora con lágrimas, y antes de que Isaías salga del palacio, Dios lo detiene y lo hace regresar. Le concede 15 años más de vida. Isaías obediente vuelve y anuncia el milagro, además de dar una señal poderosa. La sombra del sol retrocedería 10 grados. Sí, el tiempo se detuvo y retrocedió como testimonio de la fidelidad de Dios. Pero no todo fue triunfo. Isaías también vivió el dolor de ver al rey mostrar sus tesoros a los enviados de Babilonia. Entonces Isaías profetiza algo impactante. Vendrá el día en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia, incluso tus descendientes. Aquel hombre que había visto visiones celestiales ahora tenía que anunciar un exilio. Isaías no fue solo un profeta del presente, sino también del futuro. Su visión iba más allá de los imperios y las amenazas. Habló de cielos nuevos y tierra nueva, de un tiempo en que el lobo y el cordero pastarían juntos y no habría más llanto ni dolor. Fue el primero en dejar claro que la historia humana no terminaría en destrucción, sino en restauración. Pero hay un dato poco mencionado que hiela la sangre. La tradición judía sostiene que Isaías fue martirizado por el propio rey Manasés, hijo de Ezequías. Según estos relatos antiguos, Isaías fue escondido en un tronco hueco y aserrado por la mitad. La Biblia no lo describe de forma explícita, pero Hebreos 11:37 menciona que algunos profetas fueron aserrados en dos. Muchos estudiosos creen que esa línea se refiere precisamente a Isaías. El mismo hombre que habló de la gloria de Dios murió silenciado por los hombres. Sin embargo, su voz no se apagó. Jesús citó a Isaías más que a cualquier otro profeta. Felipe, en el libro de Hechos, explicó el Evangelio usando Isaías 53. Y hasta el día de hoy, sus palabras siguen conmoviendo corazones. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías entendió algo que muchos olvidan. El poder no está en la espada, ni en la fama, ni en las riquezas. El poder está en la palabra de Dios. Él fue testigo del juicio, del perdón, de la redención y del futuro eterno. Murió como vivió, fiel. Y hoy, siglos después, aún resuena su eco. El eco de un hombre que caminó con Dios, vio su gloria y se atrevió a decir: heme aquí, envíame a mí. Aunque le costara todo, lo entregó todo. Era ver lo invisible, proclamar lo impopular y caminar por sendas solitarias, con la certeza de que Dios estaba con él. Agradecemos tu apoyo compartiendo este video para que este mensaje de salvación siga llegando a más almas. Recuerda, no queda mucho tiempo.